La estupenda poeta peruana Rosa Granda ha publicado recientemente su tercer poemario. Se trata de Un grito, también es una casa, editado por el Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición como ya nos tiene acostumbrados el buen Arturo. Justamente sobre este libro, con el cual la autora cierra una suerte de ciclo poético, conversé con Rosa y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente siempre nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver estas y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Rosa Granda, aquí, en Letra Capital. Hola Rosa, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este nuevo momento de conversación ahora a raíz de tu nuevo libro. Un grito también es una casa, que soy publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición como nos tiene acostumbrados el buen Arturo. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, Carlos, gracias por la invitación, gracias por el tiempo y el espacio para esta conversación. No, gracias a ti. Bueno, yo quisiera empezar la charla, digamos, como siempre la suelo empezar, y que tiene que ver con esta curiosidad casi obsesiva mía de desentrañar el origen de un libro, ¿no? Cómo se va gestando, en este caso, Un grito también es una casa, que cuando lo leía me venía a la mente tus otros dos libros también, ¿no? Sí. El tema del espacio, el mismo lenguaje, u otros elementos que ya seguramente te los comentaré. Pero, ¿tú recuerdas cómo surge este libro? ¿Cómo fueron apareciendo los poemas? Sí, sabes, es una primera interrogante, ¿no? Uh-huh. Primero yo me preguntaba cómo soy instruida y luego cómo somos instruidos como lectores de imágenes, de textos, ¿no? Y en esa estela de exploraciones que, sabes, empecé a revincular códigos, ¿no? Empecé a revincular estos códigos que también me suponían el adentrarme en estas tensiones del lenguaje, ¿no? Y además es algo que me ha perseguido, como Uh-huh. dices, desde el 2016, ¿no? Es una inquietud en realidad, ¿no? Y que he ido explorando con mis 3 trabajos. Y me he fijado más en ese proceso editorial que han atravesado diferentes momentos, ¿no? En un primer momento esta opacidad más relacionada con el inconsciente, con el sueño, el metasueño, ¿no? Uh-huh. Luego el espacio de la sinestesia y finalmente estas formas, ¿no? Que empiezan a buscar su espacio también dentro del poema. Y se compone así, se compone como el final, también el cierre de una pequeña trilogía que empezó con Toulouse Panic y que me condujo pues en esa exploración de las imágenes más que nada, ¿no? Y cómo tratar de llevarlas hacia lo poético. Y este es un poco el resultado de ese cierre, ¿no? Uh-huh. Claro, justo se mencionaba esto del espacio, pero también digamos, o por lo menos desde mi lectura, yo he encontrado como puentes hacia tus otros libros, ¿no? Hay un poema, por ejemplo, en el que se habla de la ensoñación, eh, y me acordaba del primer libro, ¿no? De Toulouse Panic, sí. O el mismo el tema de las imágenes, ¿no? Que están en el segundo, porque claro, tienen que ver mucho con lo cinematográfico, el tema del montaje, ¿no? Sí, más bien creo que es, o sea, relacionándolo un poco con Un sonido amarillo, sí es el tema del montaje por un lado, más bien es como el desmontaje de las imágenes. Uh-huh. Y relacionándolo con Toulouse Panic iba por el lado de la ensoñación, ¿no? Algo que expliqué un poco también con referencia al título, es que había una imagen que desaparece en el texto y que era un grito también es una casa también es una caja, ¿no? Y yo pensaba en esa caja como, aparte de un almacén, como lo define Bachelard también, ¿no? Como el espacio de la ensoñación, ¿no? Y pensaba en ese espacio de la ensoñación que terminaba transformándose para mí en esta caja de resonancia que no solo sostenía la voz, sino que la empezaba a amplificar. Y un poco pensaba en eso y eso me remontaba a lo que yo había trabajado antes en este espacio más opaco que te digo que era en Toulouse Panic, ¿no? Y el tema de lo cinematográfico tampoco escapaba porque no lo tenía presente como una secuencia, pero sí pensé en esa linealidad tal vez
planos más diferenciados, ¿no? No algo tan radical como lo del montaje que lo había trabajado, pero de repente componerlo de una manera más lineal y que me conduce también a hacer un poema de largo aliento, que era algo que no había trabajado y que voy descubriendo en el proceso editorial. Empecé a tomar algunas imágenes también de los libros anteriores, que seguramente encuentras esos vínculos también. Y pensaba en este primer elemento de sonoridad también, ¿no? Como este sonido prelingüístico o incluso como una antítesis del lenguaje, y que también me llevaba por ese lugar de exploración del lenguaje que he venido trabajando, y básicamente manifiesta mis inquietudes también respecto a eso. O sea, esa tensión manifiesta es un resultado análogo de lo que pienso en el tema del lenguaje también, ¿no? De hecho, cuando leí el libro, me topé con, unos versos que me hicieron pensar de alguna manera, seguramente equivocadamente, pero por lo menos desde mi lectura pensé que era una especie de como de clave del libro en sí, ¿no? No sé si quizás porque recordaba que en nuestra conversación anterior me habías comentado que en el epígrafe del libro estaba un poco la clave que envolvía todo el libro, ¿no? Y por ahí me dio a pensar que, por lo menos para mí, la clave está en estos versos que dicen: en una versión reducida del poema, oír la imagen dibuja líneas donde los sonidos se agolpan, ¿no? Y ahí está pues, el tema de los sonidos, ¿no? También obviamente de las imágenes, ¿no? Sí, más bien claro, la clave de lectura acá creo que va en relación al verso que compone el título. O sea, en un primer momento no habíamos elegido título, y cuando llega este verso es como ya claro, es exactamente esto, porque se transforma en o sea, es la tensión latente, ¿no? Porque ni el grito ni la casa son los epicentros. O sea, termina siendo la tensión que genera el comparativo, ¿no? El uso de la metáfora o simplemente el pretexto para sacar a relucir esta nueva identidad de las cosas, ¿no? Porque en el poema las cosas no son, sino que están en transformación, están en camino a ser otra cosa. Entonces, claro, la clave de lectura es al leer esta metáfora, ¿no? Encuentras este símil y empiezas a explorar, porque te adentras en la tensión también, ¿no? Y justamente como está estructurado, ¿no? Como el grito está estructurado en esta forma casa, empiezas un poco a explorar, ¿no? Lo primero probablemente sea colocarlo al mismo nivel de los objetos, ¿no? En las mismas superficies. Y justamente el acto poético pienso que es lo que te permite de repente hacer este descentramiento, o te permite reescribir la mirada, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y empezar a entrar un poco en este juego, ¿no? En este juego de formas, contenidos, de silencios y también de voces, ¿no? Y ahí pensaba más bien en un verso de Tuslupani que era la voz y la conciencia de la voz, ¿no? Como dos momentos diferentes. Y no sé, una relación de repente entre lo virtual, lo literal, lo visual, y todo eso se va componiendo en grito habitado, ¿no? Y finalmente, pues, no sé, ya donde te conduzca, claro, con puntos suspensivos para seguir de repente adentrándote en eso y empezar a hacer tus propias comparaciones, ¿no? Claro, yo mientras leía también sentía esta cuestión de la tensión claro, como tú dices, en el silencio, pero el vacío, ¿no? Y luego el grito y las cosas que se acumulan, ¿no? Como puesto al vacío, también, ¿no? Claro. Sí, es como en ese verso, ¿no? Que la bolilla se ha tragado los muebles. Entonces, claro, hay un momento de pérdida, de vacío, de pérdida del objeto de deseo en realidad, ¿no? Y algo que refirió Pamela Medina en su lectura, cuando ella habla justamente de esta pérdida, ella hablaba de tratar de rescatarla de la muerte o del olvido. Y me quedé pensando en eso porque, sin que lo habláramos previamente, en el momento en el que estaba componiendo el texto, atravesaba dos pérdidas, y justamente era una pérdida ocasionada por la distancia y otra pérdida ocasionada por la muerte. Entonces, claro, de manera inevitable a veces esto termina impregnándose en el texto y sí, se relaciona directamente con ese vacío, ¿no? Ese vacío existencial, ¿no? Sí, justamente ahora que mencionas lo existencial es otra cosa que
O que hasta noté. fisiológico, ¿no? Existencial y fisiológico. Claro, de hecho dices, ¿no? Si no me equivoco, referente al vacío, ¿no? El vacío es también Sí. fisiológico o algo así. Sí, sí, es Sí, cierto. hay un verso que dice así. Sí, Eh, es cierto. claro, pero pensaba justamente en esto de existencial, que creo que es otra marca que está en tu poesía y en los dos libros anteriores, ¿no? Esta cuestión reflexiva, ¿no? Medio filosófica incluso, podríamos. Sí, siempre he recurrido a estos referentes, ¿no? A lo filosófico o a lo ensayístico. Es más, el texto empezó de una manera más ensayística y más bien va disminuyendo en rigidez, digamos, en el proceso editorial. Y por eso también comenté que este texto en realidad era el que me había costado más en tema de trabajo de edición, porque nunca me había tomado el tiempo para hacer tantos cambios, ¿no? Y obviamente asusta porque uno, digamos, ya está familiarizado con el texto y luego empieza a sufrir estos cambios, que en realidad son para mejor, siempre para mejorar el texto, y terminó convirtiéndose realmente en un libro con el que me siento cómoda. Realmente no es que haya cambiado en sí la esencia, sino que simplemente se volvió más poético. Y sí, valió la pena, pero sí, realmente fue muy retador trabajarlo, porque sí, pues yo estoy acostumbrada a decir las cosas de cierta forma, y también era un reto personal tratar de decirlas desde la poesía, que al final era lo que quería conseguir. Y además que es el texto que me ha acercado mucho más, que tampoco lo había trabajado, el tema de acercarme al oral también, ¿no? Poder sentirme cómoda leyendo los textos en voz alta o pensando también en esa sonoridad al leerlos, ¿no? Porque antes no lo tenía mucho en cuenta porque, o sea, realmente no sabía si estaba escribiendo poesía, ¿no? No tanto por el tema de experimentar, sino por el tema de buscar tantos referentes que además es lo que te permite. Bueno, pienso que la poesía te permite eso, ¿no? Es el espacio ideal como para tomar, así como en esta biblioteca, ¿no? Tomar todos los libros y tomar todas las referencias y tratar de acercarme, ¿no? Bueno, es la forma en la que yo me he acercado a la poesía, al poema, ¿no? Me parece interesante lo que dices, que el proceso de este libro, ¿no? Que era más, no sé, ensayístico en un principio y luego Sí. fuiste Depurando, depurando, quizá. por decirlo de alguna manera. Sí, es cierto. Me hizo pensar también en que tu poesía, también tu primer libro, quizás de los tres es el más ensayístico de alguna manera, ¿no? No sé si es el más ensayístico, puede ser. Sí. O por lo menos formal, porque incluso me acuerdo, si no me equivoco, hay pies de páginas. Claro, no, bueno, igual el tema del pie de página lo volví a utilizar en un sonido amarillo. Sí, en algunas partes. Sí. Claro, y es más, hubo un momento en el que pensé en que podía usarlo aquí, ¿no? Ya demasiada vinculación, ¿no? Pero no, traté de tomar esos elementos que habían sido más significativos de alguna forma, ¿no? De estos dos textos anteriores, para tratar también de ponerlos en ese libro, pero de una forma más sutil también, ¿no? O sea, tampoco no ser tan evidente y tampoco subestimar al lector, ¿no? Y por eso que finalmente, conversándolo ya en el proceso editorial, lo vimos, o sea, se notaba que era el cierre de una trilogía, bueno, de una pequeña trilogía, ¿no? Se concluye de esa forma en cuanto a temáticas, en cuanto a formas, porque algo que resonaba en mi cabeza durante mucho tiempo era el tema de las imágenes, ¿no? Cómo tratar de componerlas, cómo aterrizarlas, ¿no? Cómo estructurarlas incluso, y terminó en esto, ¿no? Justamente desde el título, ¿no? La composición, la estructura, las formas que empiezan a buscar sus propios tránsitos. Entonces, sí, es un buen cierre, a nivel personal y poético. Sí, bueno, antes de preguntarte lo de este cierre, y ahora que mencionabas lo de la sutileza, me acordé algo que lo noté en realidad a raíz de una referencia de Jaime, ¿no? De la presencia de un erotismo sutil, digamos, ¿no? Y claro, luego pensándolo, sí encuentro algunos versos que tendrían que ver con eso. ¿Cómo fue eso? Bueno, bueno, eso del tema del erotismo en realidad sí, claro, es sutil, pero está presente en los tres textos, ¿no?
de diferentes formas, pero está presente, ¿no? En este caso, claro, cuando aparece, digamos, es cuando también aparece esta presencia de pérdida, ¿no? Cuando se habla de la pérdida del objeto de deseo. Sí. Entonces, y aparece de una forma directamente relacionada con el vacío y con la muerte. Entonces, y justamente es como, por eso me gustó leerlo en el comentario de Pamela, porque, bueno, han hecho otros comentarios del texto, pero ella se dio cuenta exactamente de lo que pasaba, como te dije, sin que lo hubiéramos conversado, porque coincide con estas dos pérdidas, ¿no? Y trato de ponerlo de alguna forma, pero siempre es sutil porque, claro, en realidad no es, no iba a abarcarlo de todas formas en la totalidad. Pero sí era importante mencionarlo y con esa sutileza, ¿no?, que también estaba presente en los trabajos anteriores, ¿no? Ahora, esto que mencionas de cerrar la trilogía, ¿cómo fue, digamos, darte cuenta de que este libro cerraba una etapa o cerraba No, es que en realidad cuando lo componía no me di cuenta. Fue realmente en los cambios que empiezan a partir del proceso editorial, ¿no? Que además fue un proceso distinto porque yo había trabajado, bueno, trabajé una edición breve en primer poemario. El segundo poemario lo trabajé de forma virtual. Igual hubo una buena comunicación, pero este fue distinto porque hubieron más lecturas. Se pudo conversar mucho más. Sí, y el diálogo, las lecturas, los intercambios de opiniones hacen más evidente esto, ¿no? Hacen más evidente y el trabajo además que exigía, ¿no?, hacer las modificaciones. Hizo más evidente que notara que estaba terminando ya con una temática, ¿no? Y sí, realmente solo lo noté en el proceso editorial. Eso también es lo maravilloso de trabajar el libro, que no lo había hecho antes, con diferentes momentos y diferentes miradas, ¿no? Llegar a publicarlo ya habiendo tenido de alguna forma un público lector, fue alentador también, ¿no? No lo había hecho antes y me parece la manera ideal de trabajar además, ¿no? Si lo vuelvo a hacer me gustaría trabajarlo de esa forma, porque además que te permite descubrir cosas que seguramente pude haber descubierto, no sé, mucho tiempo después, porque podría haber pasado, ¿no? Claro. Pero pasa durante ese proceso, entonces sí, es enriquecedor. Y un poco para ir terminando, descubrir en este proceso el término o el cierre de esta trilogía y esta etapa, no sé, se me ocurre pensar y encontraste de repente quizás el hilo para otra ruta, otra línea, o todavía eso tomará su tiempo. No, sí, definitivamente luego de trabajar un texto, creo que lo primero que buscas es desprenderte ya de eso, ¿no? Y sí, me está pasando eso, que quiero dejar un rato, ¿no?, o que el libro empiece a seguir su propio camino y luego ver qué explorar. Pero sí, definitivamente me gustaría explorar inclusive otros géneros, ¿no? Tratar porque me pasó justamente al descubrir lo que estaba sucediendo al terminar este poemario, que empiezas a ver también tus propias capacidades. Entonces, sí me gustaría explorarlo en otros géneros, quizá. Estupendo, estaremos atentos entonces a esos nuevos caminos de exploración. Siempre. Gracias, Rosa, siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, Carlos. Y amigos, el libro ya está en librerías, yo se los recomiendo mucho.